Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Cálix Martínez. Estamos en ICN, una nueva conciencia. Nuevamente con ustedes para abordar los temas que hacen portadas y titulares y que usted sigue en redes sociales y los noticiarios de ICN.digital. Vamos, como hacemos todos los días en nuestro programa, a abordar todas estas temáticas desde una perspectiva, desde un punto de vista, desde un enfoque diferente. Hoy nos acompaña el analista Óscar Estrada para conversar sobre la decisión que se ha tomado el día de ayer de suspender, de denunciar la vigencia, la aplicación del Tratado de Extradición con los Estados Unidos, que tenía más de 100 años y que ha generado un revuelo en medios de comunicación nacionales e internacionales por las implicaciones que tiene esta decisión. Este tratado ha facilitado la extradición de ciudadanos hondureños por múltiples delitos, pero particularmente en la última década, delitos ligados a la narcoactividad. Y fue gracias a este tratado de extradición que el expresidente Juan Orlando Hernández pudo ser trasladado a los Estados Unidos para enfrentar la justicia de ese país. Hoy nos acompaña vía Zoom el analista Óscar Estrada para hablar de hacia dónde vamos después de esta decisión que tiene todavía a más de alguno discutiendo, pero que nosotros sabemos no es apoyada por casi 9 de 10 hondureños. La decisión nos referimos. Hola Óscar, gracias por acompañarnos en Cuestión de Enfoques, gracias por hacer un espacio en tu agenda. ¿Cómo estás? Bien, saludos Miguel, saludos a los amigos de ICN Digital en Honduras. Estamos pues tratando todavía de escudriñar, ¿no?, hacia dónde vamos, que es la gran pregunta con el tema de la lucha contra el narcotráfico, uno de los azotes que ha afectado más a Honduras en los últimos 20 años, ¿no? Y sabemos que el tratado de extradición, si bien no perfecto, yo creo que hay muchas cuestiones que vale la pena discutir, que vale la pena evaluar de este tratado, ¿no?, y de las consecuencias que esto ha traído también para la soberanía nacional y para el fortalecimiento de las instituciones legislativas y de persecución penal en nuestro país. También creo yo que se hace esta denuncia del tratado en un contexto lamentablemente poco razonado, más pareciera impulsivo por parte de la presidenta, con una excusa que poco verosímil, ¿no?, que ahora están intentando construir una narrativa alrededor de ella y les está costando bastante. Vamos a ver, vamos a hacer un recuento de hechos. Ya desde hace varios años había un debate importante en el país sobre si se iba o no a aplicar la extradición. Finalmente eso ocurrió. Hasta tenemos una senda reforma constitucional para superar las dificultades que existieron en 1988 cuando era prohibido, pero aún así la voluntad de Estados Unidos de extender su largo brazo detrás de una persona que estaba siendo señalada como responsable de graves delitos en los Estados Unidos, llevó al extrañamiento inconstitucional del señor Ramón Mata Ballesteros, que todavía guarda prisión en los Estados Unidos. Con el paso de los años esto se modificó y ya en los últimos años se hizo una noticia frecuente, el pedido, la información de que habían venido nuevas solicitudes de extradición a partir de la reforma constitucional y particularmente en el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández se dieron varias extradiciones, varios procesos que continuaron incluso en el inicio de este gobierno. Sin embargo, era un secreto a voces que había voces, valga la redundancia, era un secreto a voces que había voces pujando porque se diera marcha atrás a esta decisión, que ya resultaba bastante incómoda para la clase política, especialmente después de lo que se mencionó en los juicios de Tony Hernández, en el juicio de Juan Orlando Hernández. Es decir, salieron a relucir una serie de nombres y la pregunta que se hacía la opinión pública nacional, bueno, estas menciones
implican que son sujetos de interés, que van a ser investigados. Y fue tanto el revuelo que el mismísimo coordinador general de Libertad y Refundación y asesor personalísimo de la presidente Castro dijo esto que le vamos a poner ahora. En marzo de 2023, al recién llegado de un viaje, el presidente Zelaya improvisó esta conferencia de prensa de la cual mostramos a ustedes este extracto. Redondo como presidente. Ninguna, absolutamente ninguna. Ninguna disposición de... Conozco la opinión de Luis Redondo como cancelar presidente del Congreso. Ninguna disposición de... Claro, ninguna cancelar posibilidad de cancelar los tratados de extradición. Le repito, claro, porque yo sé ninguna que en estas cosas posibilidad líneas políticas de cancelar ninguna los posibilidad. Le repito otra vez de cancelar los tratados de extradición. En estas cosas hay líneas. Le vuelvo a repetir, ninguna posibilidad. Bueno, en esa transmisión tenemos algunos problemas de audio con ella. Lo que resalta es que el presidente Zelaya, al verse presionado por los periodistas que le estaban entrevistando, dijo hasta 3 veces, bueno, generó una reacción de sonrisa de su hija, la diputada Hortensia Zelaya, diciendo precisamente no hay ninguna posibilidad de que el gobierno dé marcha atrás con el tratado de extradición. Y lo dijo 2 veces, reiteró al punto tal de ser enfático. Y no era el único que decía esto. Vean ustedes el tuit, todavía se llamaba Twitter en ese momento, que hizo el diputado Luis Redondo. Quiero que lo observen. El diputado Luis Redondo, por cierto, este posteo fue eliminado de la cuenta del diputado Redondo. Quiero que lo observe. El diputado Luis Redondo en su momento afirmó lo siguiente. Eso es 2020, él era todavía diputado de oposición. La Corte Suprema de la Traición, desde su génesis, la traición de compañeros magistrados a sus propias familias sin haber sido electos, aguardaban el show montado por criminales, strippers, robos, despedientes, arreglos. Ahí estaba haciendo alusión a algunas situaciones de ese día. Pero vea, quiero que lea lo que dice abajo, por favor, retiren el cintillo. Quitar la extradición es trabajar para narcotraficantes. O sea, esa es una frase contundente y con esa me quedo, del 5 de junio de 2020. Ese posteo ha sido retirado por el diputado en ejercicio de la presidencia del Congreso, Luis Redondo. Vamos a ver, esto es reflejo de lo siguiente. Oscar, estoy poniendo un poquito de antecedentes. En marzo de este año, el equipo de reflexión, investigación y comunicación de la Compañía de Jesús hizo público, bueno, en junio hizo público los resultados de esa encuesta que hacen todos los años, estudio de opinión pública. Y el tema de la extradición es tan sensible en la política de lucha contra el narcotráfico y en la estrategia de seguridad de los gobiernos de Honduras, que el equipo de reflexión, investigación y comunicación le hizo una consulta a los entrevistados y la consulta consistía en eso, mostrar por favor la página de la encuesta. ¿Cuál era la opinión respecto de la extradición? Vea usted, esta es la página, si no me equivoco, creo que se ve por abajo, la página 10 del informe. Esto lo puede usted bajar de la página. Vean ustedes, a mí me gusta mucho utilizar esta encuesta, Oscar, porque es consistente, se puede hacer tracking, es decir, se le puede dar seguimiento. Vea la pregunta. Se le consultó a la población su opinión, dice el texto, si deberían continuar las extradiciones hacia ese país. Y los resultados son claros, dice. El 72.4% está de acuerdo en que continúen, mientras el 26.5% está en desacuerdo. Aquí era si la gente estaba de acuerdo con las extradiciones. Muy de acuerdo y algo de acuerdo, más del 72%. Y poco de acuerdo y nada de acuerdo, estamos hablando de 26%. Seguramente personas que tenían una posición u opinión respecto a la gente que estaba siendo extraditada. Solo 1%. Esto era en marzo del 2024, este año. Este año la gente estaba muy de acuerdo en que continúan las extradiciones. Nosotros ayer, en conjunto con Macrodato, hicimos un sondeo rápido a partir de la decisión de la presidente Castro. Y estos son los datos de ayer, Oscar. En una encuesta rápida que se hizo con más de 1.200 respondentes,
ya se hizo la pregunta no si la gente estaba de acuerdo o no con las extradiciones, se preguntó si la gente estaba de acuerdo o no con la decisión de denunciar el tratado de extradición. Obviamente la gente entiende que la denuncia es retirarse de la extradición. Y en desacuerdo, 85.2. De acuerdo, y de acuerdo en parte, poco más del 12%. 12%, y no sabe, pues, 2.5. Estos eran los datos al 28 de agosto de 2024. A ver, Oscar, la opinión del presidente Zelaya, la opinión del diputado Redondo de 2020 y de 2023 corresponden a eso que planteaba la encuesta del ERIC. 7, casi 8 de 10 hondureños creen que las extradiciones han sido positivas en la lucha contra la narcoactividad. El sondeo de ayer es consecuencia de ello. Si yo actúo en contra de eso, que es positivo, lo que vamos a tener es desaprobación. ¿Es una decisión errada la de la la de la presidente Castro? ¿Es un error haber hecho esto sin considerar el sentimiento mayoritario de la población hondureña? Mira, yo creo que hay gobiernos que tienen que tomar, hay momentos que los gobiernos tienen que tomar decisiones que son poco populares. No todas las decisiones tienen que ser apoyadas por una gran mayoría de la población, pero en ese momento pues requiere todo un trabajo de preparación, ¿no? Por parte de la administración para lograr que el debate le sea más favorable, ¿no? Esta decisión, y si hemos seguido un poco los argumentos que se han venido presentando esta mañana, el canciller Enrique Reina manifestó en un foro televisivo expresamente de que tenía miedo, ¿no?, que se iba a utilizar la extradición para desestabilizar políticamente al gobierno. ¿Qué es lo que ocurre? Venimos de un escándalo tras otro dentro de esta administración. La semana pasada tuvimos un escándalo en el cual se dio a conocer cómo las estructuras de los juzgados de anticorrupción están extorsionando a personas procesadas, ¿no? Se mencionó en ese escándalo también cómo desde la Corte Suprema de Justicia, algunos magistrados o gente de alto perfil se ha dedicado a limpiar los expedientes de narcotraficantes cercanos o amigos de los grupos de poder, ¿no? Entonces, este debate en este momento lo que hace es generar la imagen, ¿no? Y digo generar la imagen porque no podemos saber todavía cuál fue la intención real detrás de esta decisión, ¿no? Pero crea la imagen en la población de que se hace para proteger a personas que podrían ser pedidos en extradición en el futuro por parte de Estados Unidos, y eso daña seriamente la credibilidad de la administración Castro, la credibilidad de figuras como el señor Luis Redondo, que sabemos que seguramente él sigue manteniendo una postura en favor de la extradición, pero ahora tiene que hacer malabares con un gobierno que está maniobrando en sentido contrario. En el caso del señor Manuel Zelaya, y de ese video particularmente, que a esta altura creo que en Honduras todos hemos visto, ¿no? Lo más simbólico es la ironía con que se ríen las personas, ¿no? Tenemos a Gerardo, tenemos a Gilberto, tenemos a Lapicho, ¿no? La ironía con que se están riendo al firmar el señor Zelaya con tanta determinación que no existe posibilidad de darle vuelta al tratado de extradición, ahora que ya se dio algo que se venía sospechando que iba a ocurrir desde que salió extraditado el señor Juan Orlando Hernández, ¿no? Y hay una conexión directa de por qué están actuando aquí con el señor Juan Orlando Hernández, que podemos hablarlo después también. Ahora, esa risa que en ese momento se vio como de complacencia por parte de ellos, seguros de que el discurso que estaba diciendo Manuel Zelaya Rosales era el correcto, ahora les juega en contra, porque ya se ve como una burla que han tenido en contra del pueblo hondureño, porque han resultado mintiéndole, ¿no? Algo que la prensa ha venido, nos han atacado en la prensa, han atacado a la oposición, han atacado a todos los distintos actores, que en algún momento nos atrevimos a decir que esta era una posibilidad, ¿no? Y ahora que se dio
lo que veníamos sospechando que ocurriría desde hace tiempo, pues intentan nuevamente hacer malabares para poder resolver la crisis que esto les está generando, ¿no? Y al inicio yo hablaba de que estas decisiones, si se van a tomar, si son unas cuestiones de Estado, tienen que prepararse la población. Esto definitivamente nunca se preparó, nunca ocurrió, y es algo que sorprendió a la población, y la excusa de las declaraciones de la embajadora Dogu a vista de todo el mundo son realmente desproporcionadas. Bueno, vamos a hablar sobre eso, sobre las declaraciones de la embajadora Laura Dogu y lo que está pasando después de la tormenta Jesús María, se dice, ¿no? Vamos a hablar al volver de unos mensajes sobre estas declaraciones y cómo este ejercicio de malabares ahora hace a más de alguno a hablar de teorías conspirativas que hablan de golpes de Estado, de barracas, de autodeterminación, y una vez más vemos la ausencia de concierto en la respuesta comunicacional del gobierno. Volvemos después de unos mensajes con el analista Óscar Estrada, hablando sobre la decisión de denunciar el tratado de extradición con Estados Unidos. ¿Hacia dónde va el país después de esto? Continuamos en Cuestión de Enfoques. Estamos con el analista Óscar Estrada hablando sobre las consecuencias de la decisión de denunciar el tratado de extradición. ¿Hacia dónde va el país en su lucha contra la narcoactividad? Nos acompaña Óscar Estrada, lo hemos dicho, autor del texto Tierra de Narcos, una persona que le ha dado seguimiento a la problemática de la narcoactividad en Honduras, el impacto, las consecuencias. Ha estado cercano viendo los juicios contra importantes funcionarios, exfuncionarios del gobierno de Honduras en las Cortes de Nueva York. Y precisamente el 20 de agosto, miembros de nuestras Fuerzas Armadas, Ministerio de Defensa, hicieron una visita al país, a Venezuela, que fue anunciada, que fue publicada por el Ministerio de Salud de ese gobierno, congratulándose. En ningún momento se dice ahí que van a una competencia de cadetes ni nada, o sea, eso vino después. Lo que sí llama la atención es que esa visita causó mucho desconcierto, porque se sabía que Venezuela en esos días todavía no se había dado la resolución de la jueza que finalmente valida los resultados. Estaba el gran debate sobre la calidad y legitimidad de las elecciones, y aquí se generó cierto debate que andaba haciendo el jefe de las Fuerzas Armadas y el ministro de Defensa. Ayer, la embajadora Dogu fue abordada por los medios de comunicación y dijo esto. El gobierno de los Estados Unidos anunció hace varios años que el gobierno de Venezuela está involucrado en narcotráfico, especialmente está mandando drogas directamente a los Estados Unidos, y el jefe de Estado Mayor Conjunto en Venezuela, o el ministro de Defensa en Venezuela, es uno de los oficiales que fue sancionado, y fue sorprendente ver oficiales del gobierno aquí sentados con ellos, porque yo sé que la presidenta está en una lucha constante contra los narcotraficantes, y fue sorprendente para mí ver oficiales del gobierno sentados que miembros de un cartel basado en Venezuela. Es sorprendente para mí ver esto que ha ocurrido. ¿Qué hace el canciller a las 11 de la mañana? Hace este posteo en X. El posteo habla de que es insoportable el irrespeto e injerencia de la embajadora Laura Dogu. Honduras acudió a una competencia de academias militares. Esta es la primera vez en que hay una respuesta oficial de ese porte explicando las causas de la visita. Estamos hablando ya del 28 de agosto, una semana después. Insinuar o implicar como narcotraficantes y descalificar a nuestras autoridades es realmente una amenaza directa a nuestra independencia y soberanía. No guardemos silencio ante estas expresiones sin fundamento. Estoy mencionando esto para que ustedes se fijen, porque días antes vimos contrariado al jefe de las Fuerzas Armadas, reaccionando un día antes, incómodo, porque le seguían haciendo preguntas de qué andaba haciendo en Venezuela, ¿verdad? Y eso fue a las 11. A las 2 de la tarde vemos este posteo. Este fue el que volvió loca a la prensa aquí.
No voy a leerlo. Basta con fundamento en nuestra Constitución y los tratados internacionales. Se ha ordenado el canciller Enrique Canet denunciar el tratado de extradición con los Estados Unidos. Eso fue a las 2 de la tarde. Y menciona estas decisiones, ¿verdad?, que está basada en el respeto al derecho internacional, el respeto a la soberanía, la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la paz universal. Y menciona la palabra basta. Eso fue a las 2. Ya en la tarde el canciller pues hace una conferencia de prensa y presenta la comunicación oficial. Estamos hablando que entre las de la mañana que da las declaraciones Laura Dow, aproximadamente a las 10 de la mañana, 9, 10 de la mañana, 11 de la mañana reacción del canciller, 2 de la tarde presidente Castro, 4 y media de la tarde esto. En tiempo récord. Aquí comunican, esta es una nota verbal emitida hacia el gobierno de Estados Unidos, donde anuncia que va a denunciar, dar por terminado el tratado de extradición. ¿Ok? Eso fue lo que pasó ayer. Y a partir de ahí se desató un pandemonium, porque por un lado declaraban diputados de Libre que estaban en contra, todos los partidos se pronunciaron en contra sin excepción, todos los precandidatos, los medios de comunicación, todo el mundo hablando, y empieza alrededor de las 7:30, 8 de la noche, empieza a aparecer esta línea gráfica. Primero la de la presidenta. No. La azul, jóvenes. La de la presidenta. Esto fue lo primero que sale. Quiero que vean ustedes. Este es el mensaje principal que publica. Yo la primera persona que le veo esta línea gráfica es a un reconocido publicista que trabaja en el gobierno, que no voy a mencionar su nombre, pero empiezan a reenviarlo funcionarios con las palabras soberanía, independencia, determinación, soberanía, independencia, determinación. O sea, aquí estamos hablando del mensaje. El mensaje está en el posteo de la presidenta, está en el texto de Reina implícito y ahora está en la línea gráfica. Y, oh sorpresa, ya al final del día, la candidata de Libre, y no le digo precandidata porque solo hay una precandidata y es la candidata oficial del Partido Libre, envía un tuit extraño ahí, ¿verdad? Un posteo medio extraño, cuya línea principal es la línea gráfica, que en ese momento no, esa línea gráfica sale hasta hoy, que es el primer mensaje que me había puesto producción. Ahora sí, el rojito. Habla de una desestabilización y me llama mucho la atención, Oscar, la vestimenta de la presidenta. Los colores de la línea gráfica. Xiomara y el pueblo unidos contra los planes de desestabilización golpista. Es decir, pasamos de un discurso de indignación por la injerencia, por la autodeterminación, ahora hablar de que están otra vez los golpistas conspirando contra el gobierno y ahora se habla de golpe de barracas y ahora el canciller cambia toda su línea argumental. Yo digo, bueno, si el problema era el golpe de barracas, pues lo pudieron haber dicho ayer, ¿no? O sea, y ahora dicen que se va a utilizar como mensajes políticos. Vamos a ver, ¿qué estamos viendo aquí? Este cambio de retórica, crear una narrativa, ¿no confunde más a la opinión pública que en este momento tiene instalada la mente que esto se hizo para evitar extradiciones de personas afines al partido de gobierno? Mira, esta imagen, la otra apela al gobierno. Esta imagen apela a la militancia. Lo que estamos viendo acá es un asunto de gestión de crisis. O sea, como decía, no estaban preparados para hacer frente a la crisis que se les iba a abrir al renunciar a este tratado. No entiendo por qué no estaban preparados si era obvio que esta crisis iba a estallar de esta manera. Entonces, lo que están haciendo ahora es apelando hacia la militancia dura del Partido Libre, que también está cuestionando esta decisión, que también ha estado absorbiendo toda la información que hemos estado absorbiendo todos en el país, ahora diciéndole que esto es una acción preventiva al golpe de Estado, no una acción preventiva a un golpe de barraca. Entonces comienza a levantarse la conspiración
de una posible desestabilización. Ya ahora estaban hablando, por ejemplo, escuché de que una de las cosas que están diciendo es que la embajadora Dogu se reúne con gente y que en esas reuniones se planifica el golpe de Estado que se pretende extraditar personas de la administración utilizando la extradición como una figura política, ¿no? Estos son recursos que están queriendo utilizar para ocultar, ¿no? La intención real de esto. Lo cierto es que sí existe un temor de la extradición, del uso de la extradición por parte del gobierno de Estados Unidos con fines políticos. Es un recurso que tiene Estados Unidos, ¿no? Y yo esta mañana publiqué un artículo precisamente explicando por qué dentro de la lógica del Partido Libre tiene sentido este tipo de acciones, porque si seguimos el juicio de Juan Orlando Hernández, vamos a ver que no ocupan mucho para procesar a nadie, no ocupan mucho para extraditar a una persona, ¿no? Y en el caso, pues, de Venezuela, ya está señalado una persona con la cual ellos se reunieron, ellos tuvieron luego salir con justificaciones para esa reunión en medio de un momento de crisis, ¿no? Entonces es como una crisis tras la otra que están intentando ocultar y se vuelve cada vez más difícil. Pero no hay que perder tampoco de vista, Miguel, qué es lo que qué es lo que simbolizaba esa presencia de Honduras en Venezuela en este contexto. No es un contexto cualquiera, es un gobierno que está siendo acusado de un fraude, que está siendo acusado de haberse robado las elecciones, que está en las puertas de una crisis todavía peor de la del 2018, ¿no? Porque en enero Maduro baja en su administración y es ahí donde va a comenzar realmente la crisis en Venezuela, porque ya va a ser un presidente ilegítimo. Entonces, el gobierno de Honduras es el único gobierno de la región, del continente americano democrático, el único gobierno democrático que apoya el golpe, el robo de las elecciones de Nicolás Maduro. Entonces, ese gobierno se está preparando también con un discurso belicista. Ese gobierno está hablando de guerra civil. Nicaragua está hablando de mandar soldados a ayudar a Venezuela para enfrentar. Entonces, esta visita, no, lejos de ayudar al gobierno, lo que hace es levantar todos estos fantasmas de la injerencia, ¿no? Que seguramente Venezuela están en un chip ahí, que nosotros no estamos allá, nosotros no estamos viendo qué es lo que está ocurriendo allá, pero Venezuela está en un chip completamente distorsionado, ¿no? Lleno de fantasmas de guerra y todo, y esto es lo que está afectando y lo que llevó a esta decisión. Oscar, pero prácticamente me estás diciendo que la decisión del gobierno obedece a que son una correa de transmisión. Quiero que veas el tuit del posteo de la candidata oficialista. Esto fue ayer a las 6:23, porque aquí todavía no había aparecido la imagen mítica de la presidente Castro rodeada de los colores de la bandera. La patriótica orden ya no es una decisión, es orden patriótica. Desmantela el plan de nuestros adversarios, me imagino que todos los adversarios es la oposición, para interrumpir las elecciones. La primera vez que yo escucho este argumento. Aquí el temor es precisamente que sea el partido de gobierno el que no haga elecciones. O sea, aquí dice que los que quieren interrumpir las elecciones y ejecutar un nuevo golpe de Estado militar, nadie ha hablado de golpes militares aquí. E interrumpir elecciones. Todo lo contrario, lo que la gente quiere es que se apruebe el presupuesto electoral, que por favor garanticen que va a haber elecciones, que se tomen las decisiones apropiadas, y dice luego, utilizando acusaciones temerarias contra el ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor Conjunto. Vamos a ver, plan de nuestros adversarios, utilizando acusaciones temerarias. Estados Unidos es el adversario, porque eso es lo que dice el tuit. No, y es que por eso te estoy diciendo, por eso te estoy poniendo el ejemplo de Venezuela, y tú lo calificaste muy bien de correa de transmisión. O sea, el miedo es contagioso, Miguel. El miedo es algo que se transmite como la electricidad, ¿no? Y esta gente viene y está empapada en un contexto de mucha paranoia, de
mucho miedo de lo que puede ocurrir en Venezuela, preparándose no para una crisis cualquiera, están preparándose para una guerra civil, en ese tono lo están hablando, ¿no? Entonces viene esta visita y junto con el jefe de las Fuerzas Armadas, y luego vienen a transmitir esta información. ¿Qué es lo que ocurre? Que la fotografía en sí, dentro de las cortes de Nueva York, ¿no? Y recordemos que las pruebas que utilizaron en contra de Juan Orlando Hernández eran fotografías parecidas a esa, con gente señalada de ser jefe de carteles del narcotráfico, ¿no? Esa fotografía ya podría representar una prueba en un posible proceso criminal, ¿no? Entonces, ellos están viendo o sea, ¿qué es lo que nos está diciendo la lógica del tuit de la candidata Moncada? Nos está diciendo, pretenden extraditar al jefe de las Fuerzas Armadas y al ministro de Defensa por esa fotografía que han utilizado ahí, pretenden con la extradición de llevarse a personas influyentes y generar los crisis dentro del país que movilice a la oposición para suspender las elecciones y hacernos un golpe de Estado. No, porque dentro de esa lógica estamos en guerra, ¿no? Estamos en guerra en Venezuela, en Nicaragua, en Honduras. La protesta popular es equivalente a un golpe de Estado. Eso es lo que nos está transmitiendo. Yo la única justificación que veo eso, porque en Honduras no tenemos ese tono, o no lo teníamos hasta ahora. En Honduras no teníamos esas preocupaciones, es que vienen contagiados del miedo que hay en Venezuela de cómo se va a evolucionar esta crisis en los próximos meses. Bueno, vamos a una pausa porque el miedo, por lo menos en este servidor, y creo que en Oscar no se ha contagiado, pero sí esta decisión ha generado respuestas interesantísimas como la que les vamos a mostrar al volver de la pausa. Nada menos y nada más que del expresidente Hernández. El expresidente Hernández se las ha ingeniado para enviar un mensaje a través de su esposa, que es además precandidata del Partido Nacional, y eso ha generado otro revuelo del que vamos a hablar al volver de unos mensajes. Continuamos en Cuestión de Enfoques viendo las consecuencias de la decisión de la presidenta Castro de dar por terminado el tratado de extradición con los Estados Unidos. Entre las distintas reacciones, porque hemos visto reacciones de diputados, hemos visto reacciones de precandidatos, hemos visto reacciones de comunicadores, hemos visto reacciones de periodistas. Por ejemplo, la reconocida periodista Cecia Mejía opinó, indignada. La gente ha utilizado su posición de influencer para hablar sobre este tema. Hemos visto la comunidad migrante en Estados Unidos preocupada por las consecuencias de esta decisión. Saben que las relaciones entre Honduras y Estados Unidos, si se estropean, tienen consecuencias inimaginables en lo político, en lo económico, en lo migratorio, etcétera. Entre todas esas opiniones aparece esta. Hoy, 29 de agosto del 2024. Voy a leerla porque no la he leído, Oscar, te lo digo, solo vi que apareció. Un mensaje al pueblo hondureño, 29 de agosto de 2024, queridos compatriotas. Cuando Honduras se convirtió en el principal corredor para el tráfico de drogas entre el sur y el norte del continente y en el país más violento del mundo, impulsé y logré en el 2012, durante mi presidencia en el Congreso, la aprobación de una reforma constitucional para permitir la extradición. Es precisamente la reforma de la que hablábamos antes. Esto lo hice a pesar de las amenazas de muerte, el boicot de narcotraficantes y las advertencias de algunos políticos que consideraban que no era conveniente para el país. A estas amenazas se sumaron los riesgos para mí y mi familia. Aún y cuando los narcotraficantes que huyeron del país, acorralados por la posibilidad de ser capturados en Honduras, donde sus bienes y propiedades estaban siendo incautados y enfrentaban la extradición a Estados Unidos, junto con aquellos que extraditamos desde Honduras, amenazaron con vengarse y comenzaron a difundir rumores falsos sobre mí, aun cuando se escuchaban rumores de que podría ser acusado injustamente. Jamás se me ocurrió denunciar el tratado de extradición. Jamás. Me voy a quedar aquí, porque lo demás es una explicación de cómo sirve. Y vámonos hasta abajo. Firma: el tiempo nos está dando la razón, soy inocente, he sido injustamente condenado y la justicia prevalecerá a Juan Orlando Hernández. Bueno, vámonos hacia arriba. A mí me llamó la atención que, más que pronunciarse sobre el contenido del texto, vi a funcionarios del gobierno, vámonos hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. Quiero ver la parte de arriba. La gente se fijó en el detalle de la línea gráfica de la carta, que dicen que tiene el color azul
que tiene los documentos de la Embajada Americana. Yo no me había fijado en eso, pero lo traigo a colación porque lo vi en el posteo de un funcionario, de un alto funcionario del Estado al que le gusta decir varias cosas, no las voy a calificar, y yo no me había fijado en ese detalle. O sea, yo no sabía que el color azul es exclusivo de los Estados Unidos. O sea, sí. Yo hubiera visto el color de Honduras o el color del Partido Nacional, no sé, pensando en el presidente Hernández, pero la gente está viendo ahí los colores de la bandera de Estados Unidos. Ojo, esos son los colores del Partido Demócrata, por cierto, para los que no están en misa. Esto se suma a la opinión del presidente Lobo, que dice, no, a mí me parece que es una decisión soberana, y luego estamos viendo cómo algunos actores se empiezan a posicionar, mientras la gran pregunta que surge ahora, Oscar, es qué pasa con los procesos de extradición que estaban en curso. Ya ha salido la defensa del señor Calix, el señor Mario Calix, diciendo que se me aplique porque ya se denunció, pero tienen que pasar 6 meses, y curiosamente esos 6 meses, Oscar, concluyen un mes antes de las primarias. Es decir, un mes antes de las primarias, todos los periódicos, todos los medios de comunicación, todos los análisis vamos a estar diciendo, faltando un mes para las elecciones. Cuando se dejan de publicar encuestas un mes antes de las elecciones, hoy se terminó la extradición con Estados Unidos. ¿Era la mejor decisión en vísperas de un proceso electoral primario? No, definitivamente no. Yo creo que, sabemos que la extradición nunca fue muy popular entre los políticos, menos en los políticos señalados, como el caso de Porfirio Lobo Sosa, ¿no? Que tenía la espada de Damocles encima también en todo este proceso. Entonces, no sorprende sus declaraciones. Sabemos también que uno de los señalamientos que ha hecho Juan Orlando Hernández durante todo este proceso también es el uso político de la extradición en su contra, ¿no? Y él señala al partido de gobierno actualmente de haber aprovechado esos rumores para generar la crisis que llevó finalmente a su extradición, ¿no? Entonces, yo por eso creo que no fue una decisión planificada, no es que había un ABC para llegar a terminar el tratado de extradición, fue una decisión impulsiva, producto más del miedo. No sé de dónde les viene el miedo, no sé si es que existe una orden de extradición para alguien cercano a la familia y eso lo activó, o ellos creen que existe, nos les dijeron en Venezuela que existe esa intención, ¿no? O no sé de dónde viene ese impulso que los llevó a tomar esta decisión, pero si lo vemos desde cualquier punto de vista, hay un problema de timing, porque bien lo decimos, el tema de la extradición va a ser un problema, va a ser un tema de campaña, no solo de la interna, porque en la interna ya ahí está clara la candidata del Partido Libertad y Refundación, ¿no? Lo que puede ocurrir es que el uso de la prensa de este tema le quite votos al final al proceso, al partido, que al final el proceso interno lo que se va a medir es más la capacidad de atraer al voto duro para poder medir así el tamaño de cada uno de los partidos. Pero va a ser un tema definitivo dentro de las generales. Ahora, en el caso de qué ocurre con las extradiciones que están en proceso, la ley ya dice que toda ley que beneficia al reo es retroactiva, ¿no? Entonces, existe la retroactividad, existe la posibilidad de que las personas que están todavía en proceso digan, no, esperen, ¿no? Porque ya se cerró esa puerta y Honduras no me puede extraditar. ¿Cómo va a responder la Corte a esto? Porque tiene que tomar ya una decisión la Corte de si hace caso o no hace caso el abogado del señor Calix, ¿no? de Cubeta, o a los otros procesados que están también, ¿no? ¿Cómo va a utilizar esto también, este recurso, la defensa de los que están en Estados Unidos, ¿no? El mismo señor Juan Orlando Hernández, que está en un proceso de apelación y puede señalar claramente, hey, yo nunca quité la extradición y vean lo que está haciendo el gobierno de Honduras, ¿no? O sea, no soy yo el problema para la lucha contra el narcotráfico, vean lo que está ocurriendo. Todos estos elementos se van a comenzar a darse a partir del próximo año y eso le va a generar un problema de imagen serio al partido. No importa cuántos golpes de Estado se imaginen, no importa cuántos golpes de barracas se imaginen, la imagen que queda en la población es que esto se hizo para evitar la extradición de alguien grande, de un pez gordo. Esa es la imagen que va a quedar y es bien difícil a nivel de comunicación poder desvirtuar esa imagen. Bueno, ahora lo que estamos viendo son
las secuelas de esta decisión. El COEP ha publicado una carta donde pide reconsiderar la decisión. Nosotros ayer tuvimos como invitado al general en condición de retiro Isaías Barahona diciendo exactamente lo mismo, que es una decisión que a la que se le debe dar marcha atrás. El COEP ha publicado esto. Luego de hacer Pero Miguel, ¿cuándo hemos visto este gobierno dando marcha atrás en una decisión, por muy estúpida que sea? Tenemos la cárcel del Cisne, que no solamente todo el mundo le ha dicho que es inviable, no ha podido prosperar la licitación y además insisten en seguir haciéndolo. O sea, este gobierno se ha caracterizado por no ser capaz de dar marcha atrás a las decisiones que ha tomado, por muy malas decisiones que estas sean. Yo lo que estoy haciendo ver es que hay un relativo consenso de distintos sectores. Hemos visto cómo se han pronunciado, pero aquí está el sector privado, que aquí se aglutinan todas las gremiales y plantea cómo esta decisión precipitada y sin un análisis adecuado, que fue precisamente lo que tú mencionaste, pone en grave riesgo la seguridad, la estabilidad económica, empleo y nuestras relaciones internacionales, en especial con nuestro socio comercial. Luego plantea que es un acuerdo esencial en la lucha contra el narcotráfico, el tratado de extradición, y luego plantea el mensaje que se manda sobre el compromiso en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción. Y más adelante menciona, ¿verdad? Por favor, avanzar hasta el final. Hacemos un llamado urgente al gobierno de la República a reconsiderar esta decisión anteponiendo los intereses de la nación y utilizando el diálogo y la diplomacia como las herramientas adecuadas para salvaguardar la prosperidad y estabilidad del país. Eso es hoy, un día después de la decisión, pero no son los únicos que han hablado. Esto dijo la presidenta hoy en un evento relacionado a la inauguración de una central eléctrica en el occidente del país. Prometerle al pueblo hondureño que no más golpes de Estado. Y que no voy a permitir que se utilice el instrumento de extradición para intimidar o chantajear a las Fuerzas Armadas de Honduras. Nosotros estamos defendiendo nuestras Fuerzas Armadas. Bueno, estamos viendo las secuelas. Por eso decimos hacia dónde vamos. Yo estoy esperando todavía la reacción oficial del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Porque no se ha dado. No se ha dado. Y recordemos que el primer argumento, el primer razonamiento que se da no es este, de un golpe de Estado, ni de un golpe de barracas, no. El primero es que no se van a tolerar las declaraciones ofensivas, groseras, irrespetuosas de la funcionaria diplomática. Ahora, Oscar, estamos... Es que incluso Miguel, si la teoría del golpe de Estado es cierto, ¿no? Si esa es la explicación por la cual ellos decidieron cortar la extradición, tenían que haber mostrado la conspiración antes, para que la gente pudiera entender, pues sí que están conspirando y ellos tenían que defenderse. Pero no hay ninguna conspiración. Nadie ha visto nada de la conspiración esa más que su propia paranoia. Entonces, como excusa no les va a funcionar que el tema del golpe de Estado. Les podrá funcionar con el voto más convencido que necesitan a esta altura convencerse de que la decisión que ha tomado es la correcta. Lo necesita porque si no entra en una crisis, la disonancia cognitiva les está chocando, ya necesitan convencerse de que fue una decisión correcta, ¿no? Y si no lo hacen de esa manera, no hay forma en que se puedan convencer. Perdón que te interrumpí. No, estamos conversando. Mira la reacción ahora de la confraternidad evangélica. Lo que estamos viendo es que esta decisión de la presidenta está polarizando la sociedad, porque la sociedad no se está polarizando a favor o en contra de un golpe, se está polarizando a favor o en contra de una decisión que a todas luces se ve apresurada y además sin mayor argumentación. Aquí lo importante es se hace un antecedente, ¿verdad?, desde cuando está en vigor, por eso dijimos más de 100 años, y luego vámonos hasta final. La denuncia de este tratado implica que Honduras ya no estaría dispuesta a cumplir con las obligaciones, arriba, estoy leyendo, con las obligaciones establecidas, la cual tendrá repercusiones significativas en nuestras relaciones diplomáticas y en la cooperación judicial entre ambos países. La posición, oposición a la decisión,
se considera que es un retroceso en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, y luego abre la posibilidad de que se convierta Honduras en un refugio para personas que han cometido delitos graves, llama a la unidad y la reflexión, obviamente siendo la confraternidad evangélica hace una cita bíblica de Proverbios 14:34, y luego plantea el compromiso con la justicia que tiene que tener el gobierno, y finalizamos en este caso para que usted vea que la decisión nuevamente es que se promueva, que se dé marcha atrás a esta decisión, ¿verdad? Que el sistema legal pueda cumplir de manera eficaz y justa su deber. Y vea usted, la fecha es 29 de agosto de 2024. Es decir, ahora estamos empezando a ver que se ha producido un efecto galvanizador en distintos sectores que hasta ahora no tenían un discurso en común. Ni los partidos de oposición, ni el sector de organizaciones basadas en la fe, ni el sector privado habían coincidido a las puertas de un proceso electoral primario de manera contundente sobre un aspecto, mientras el gobierno sigue hablando del golpe y sigue hablando de que no se sienten a gusto, que lo señalen. La pregunta es, ¿no estamos empezando a ver nuevamente un divorcio entre lo que la población espera de su gobierno y el discurso que en solitario el gobierno está declarando a los medios de comunicación? Es como que no escucharan la voz de las encuestas, no escucharan la voz de la opinión pública y sencillamente están viendo al ombligo. Sí, no. Vamos a ver qué reacciona ahora, de que yo te aseguro que más de alguien de la oposición va a agarrar la bandera del referéndum para preguntarle a la población si está de acuerdo o no con el tema de la extradición. Lo pensé ayer. Si eso ocurre, realmente el gobierno se va a ver en contra tras las cuerdas, porque no puede ser que se opongan también a una movilización de ese tipo, ¿no? Pero como te digo, yo no creo que haya posibilidad de que el gobierno dé marcha atrás. Yo creo que realmente el tema está muerto. Va a ser un tema de campaña, ¿no? Lo que está muerto también es la Sisi, porque en este contexto yo dudo que puedan seguir habiendo conversaciones para poder establecer la misión de las Naciones Unidas, ¿no? Porque entonces no hay garantía de nada, ¿no? Yo creo que la extradición había que revisarla. Yo creo que había que aprobar una ley de extradición que permita regular todo eso, porque era un desorden. No puede ser que se extradite gente sin pruebas, ¿no? Y que vayan a la corte y 2 años después todavía no existan pruebas realmente que según la ley hondureña sean contundentes para extraditar a una persona, aunque en Estados Unidos quieran hacer lo que quieran. En Honduras debe de hacerse un proceso debido que no se está haciendo. Y eso es distinto a cerrar completamente esa puerta. Pero, y aquí vamos a ir a una pausa, porque al volver hemos escuchado las opiniones de todos estos actores, sector privado, sector de iglesias, hemos visto cómo se están pronunciando otros medios de comunicación, los sectores de oposición, la misma presidente reiterando, agregándole argumentos a la decisión de que no se va a permitir que se cuestione el comportamiento de su sobrino, porque eso hay que decirlo, el ministro de Defensa es su sobrino, o sea, se han metido con su familia y con la institucionalidad castrense. O sea, también eso es un detalle importante porque hay un elemento personalísimo, hay un elemento que hoy, cuando se habla de la maldición de la foto y de la prueba indiciaria que tanto se celebró desde la oposición contra y en la causa del expresidente Hernández, hoy puede resultar condenatoria y por la víspera se conoce la fiesta, como tú lo has dicho, Oscar. Vamos a volver de unos mensajes a hablar de un detalle y las Fuerzas Armadas, ¿qué han dicho sobre esto? Porque ayer también las Fuerzas Armadas divulgaron un video y lo vamos a ver al volver de unos mensajes. Estamos con el analista Oscar Estrada, autor del libro Tierra de Narcos, reconocido analista nacional, abogado, autor y además un reconocido creador cinematográfico. Ya volvemos después de unos mensajes. Bueno, y continuamos en Cuestión de Enfoques, hablando sobre el tema del momento, la decisión de dar por terminado el tratado de extradición con los Estados Unidos, un tratado de 1912, que por cierto es un documento
que es difícil de encontrar. Aprovecho para invitar a la población, en este momento que estamos con el analista Óscar Estrada, a seguir el blog de Óscar, porque ahí él publica sus puntos de vista y le está dando especial tratamiento a este tema. Se ha mencionado a todos. Hoy hemos visto la opinión del Colegio de Abogados, que obviamente se ha pronunciado en contra de esta decisión, pero ¿qué dijeron las Fuerzas Armadas a partir de las 3:57 de la tarde ayer, cuando se hizo pública la decisión de la presidenta? Mire lo que puso en su posteo. Las Fuerzas Armadas puso este video, nada menos y nada más que del jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Roosevelt Hernández. En este libro, que fue creado por nuestros antecesores, 1982, es la última Constitución de la República. Vamos a cuidarla. Pero hay que tener cuidado de esa serpiente que divide la familia, como pasó en el 2009, donde fue traicionada años atrás la institucionalidad. Que no nos dividan nuestras Fuerzas Armadas, que no nos divida nuestro pueblo hondureño. El general Morazán pide de ustedes, el general Morazán pide de mí, piden todos los militares, que fue quien fundó las Fuerzas Armadas de Honduras. Y recuerden, somos los garantes de la institucionalidad, somos los garantes de la democracia y seguiremos así. Fieles a la República, fieles a la democracia, leales a la democracia, leales al poder de las mayorías que decidieron un 28 de noviembre por quién ser gobernados, y vamos a ser leales a nuestra comandante general de las Fuerzas Armadas, porque es voluntad de Dios, porque es voluntad de las mayorías de Honduras. A ver, ese es el mensaje del jefe de las Fuerzas Armadas. Veamos ahora el del ministro de Defensa. No pongan la otra producción, vámonos directo a la del ministro de Defensa, que fueron los dos caballeros que fueron a Venezuela. Hoy la generación que está encargada de comandar las Fuerzas Armadas por instrucción de la presidenta Castro está haciendo lo suyo. Los que ya pasaron, que no utilizan esta institución para querer agenciarse votos, su campo es la política, alejen la institución de las Fuerzas Armadas de la política. A ver, Óscar, las Fuerzas Armadas, institución autónoma, apolítica, no deliberante, garante de los procesos electorales y de la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia, opinando. Sonido. Okay. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan ahora? Sí. Está manejando la crisis, tratando de hacer gestión de crisis. Eso es lo que está manejando. Yo creo que el golpe interno, y ojo, yo vengo nuevamente, es que nadie les pidió que se tomaran esa foto. Nadie los mandó a Venezuela a tomarse esa foto, y si lo hicieron sin medir las consecuencias, realmente no están entendiendo el contexto en el que están jugando. Ahora están maniobrando una crisis, ¿no? Pero, o sea, pueden decir lo que quieran. Yo no sé si están convenciendo a nadie, ¿no? Ahora resulta, como decíamos al principio, que hay un golpe de barraca, que hay un golpe de Estado, ¿no? Y tienen que demostrar que eso ha existido, porque si no se quedará únicamente en esas defensas contra las otras acusaciones de que están protegiendo un pez gordo. Y eso creo que al final, en la imaginación de la gente que no es de Libre, ¿no? Porque esto está dividido. La gente de Libre le va a creer la historia que quieran contarle, pero la gente que no es de Libre no le va a creer la historia de la conspiración. No les va a funcionar. Ahora, Óscar, volvamos al título del programa. ¿Hacia dónde vamos? Se acaba la extradición, por lo menos las medidas del Tratado de 1902. Esto da la posibilidad de negociar un nuevo tratado también. Si se quisiera manejar la crisis de manera elegante, y me lo ha insistido producción, Miguel, ¿y qué tal? Y esta es una salida para hacer lo que tanto se conversó, de que había que tener una ley de extradición, que no podíamos seguir con el autoacordado, y esto da la posibilidad de, antes de que acaezca el fin del tratado de extradición, ejercicios diplomáticos para renovar el tratado, para acotarlo. ¿O tú piensas que estamos siendo demasiado románticos a partir de la afirmación que hiciste de que hasta ahora no hay una tan sola decisión que el gobierno haya revertido? Llámese
amnistía, llámese Islas del Cisne, llámese ley de justicia tributaria y ahora en este caso dar fin a este tratado. ¿Estamos ante un parteaguas? ¿Estamos ante el legado de la presidente Castro, como lo afirmó el día de hoy la doctora Julieta Castellanos? Mira, yo creo que o sea, hay salidas todavía. El tema de que sí, otra vez, si esto hubiera sido planificado, tendrían que haber puesto sobre la mesa también la posibilidad de llevar esta discusión a una ley de extradición desde el Congreso Nacional. Y eso hubiera servido para exponer realmente quiénes están a favor y quiénes están en contra del tema de la extradición, ¿no? Pero aquí lo que comenzaron diciendo es que se iba a utilizar la extradición como un arma política para desestabilizar al gobierno. ¿Cómo? No es llevándose a Cubeta, no es llevándose a Perico de los Palotes, no es llevándose al Chompiras y a quien sea que se están llevando, es llevándose a alguien cercano a ellos, ¿no? Llevándose, dijeron en algún momento, involucrándose a las Fuerzas Armadas, involucrándose al secretario de Defensa, que como bien dijiste también es el sobrino, o sea, es llevándose a alguien de la familia. Eso es lo que están, así comenzó el debate. Después se fue creciendo a otros niveles, ¿no? Entonces, sí, si quisieran aprovecharlo para llevar la discusión a una discusión honesta y real sobre lo que significa el Tratado de Extradición, sobre lo que significa la debilidad institucional que no nos permite procesar de manera eficiente los delitos de narcotráfico, eso no está ocurriendo ahorita. Y en la forma que se está llevando el debate tampoco están dando las salidas necesarias, porque no es algo que le compete al Congreso Nacional, ¿no? El acuerdo de extradición le compete al Ejecutivo y le compete al Judicial. El Congreso Nacional ya hizo su parte en el 2012, ¿no? Esto es como los contratos de energía. El Congreso decide, lo aprueba, lo ratifica, y el Ejecutivo, cuando quieren decirlo, lo cambian, lo anulan, lo cortan, lo que quieran. Es la misma analogía. Entonces, el Ejecutivo es el que decide y no hay quien vaya a tomar dentro de esta administración la bandera nuevamente de levantar una extradición. Y yo te puedo decir, a juzgar por lo que ha sido el resultado para la clase política también, yo dudo, aunque la retórica sea ahorita en este momento distinta, dudo que haya alguien realmente que quiera volver a tomar el tema de la extradición. Y ahí vuelvo a decir, el gobierno de Estados Unidos es culpable porque porque la forma en que llevó el proceso de extradición y el juicio de Juan Orlando Hernández no dio la seguridad jurídica necesaria para que los políticos se sientan en libertad de no caer en el mismo tema. O sea, pueden decir, es que yo no tengo nada que ver con el narcotráfico, pues todos lo dicen, pero ya sabemos que basta una foto y un par de testimonios para que le condenen a alguien a 45 años de cárcel. Entonces, eso es lo que está en el fondo. Tiene razón el Partido Libre de tener miedo de la extradición, de no confiar en Estados Unidos, de sentir que Estados Unidos va a utilizar la extradición como un arma política, porque lo han hecho antes, ¿no? Y no hay nada que garantice que en este contexto de crisis de Venezuela, de paranoia, de lenguaje bélico y todo, no hay nada que le garantice a ellos que no se va a volver a utilizar. Entonces, dentro de ese contexto, estamos en un camino sin salida, que lo más probable es que la extradición no se va a volver a hablar después de esto. Va a quedar como bandera de la oposición. A ver, Oscar, nos hemos quedado sin tiempo, pero suficiente para hacerte una pregunta. ¿Puede profundizarse la tensión con los Estados Unidos, en tu opinión, a un nivel que implique retiro de embajadores, suspensión de relaciones o un agravamiento de la relación con los Estados Unidos, sí o no, o depende de lo que hagan los Estados Unidos? Yo creo que ahorita no estamos en eso, no estamos a ese nivel, ¿no? Pero sí podemos llegar, ¿no? Y nuevamente yo te invito a poner los ojos en enero próximo de lo que vaya a ocurrir en Venezuela, porque Honduras tendrá un rol protagónico y eso va a generar muchas tensiones también con el gobierno de Estados Unidos. O sea, podemos llegar a un punto de ruptura de relaciones diplomáticas como ocurrió en Nicaragua
como ocurrió en Venezuela con el gobierno de Estados Unidos, sí podemos. No estamos en ese momento todavía y lo peor es que yo no confío que la Cancillería tiene la madurez, tiene la sabiduría para poder manejar las relaciones de manera armoniosa, y más me parece que lo que tenemos en la Cancillería es un grupo de militantes que lo que quieren es echarle más leña al fuego y no resolver las tensiones para el bien del país. Bueno, y no voy a agregar el elemento final porque ya estamos fuera de tiempo, el impacto que puede tener el cambio de gobierno en los Estados Unidos, pero eso lo dejamos en el tintero porque elecciones habrá en noviembre y todavía está la moneda en el aire. Gracias, Oscar, por tu participación. Quien haya visto el programa seguramente se habrá dado gusto porque nosotros tratamos de abordar estos temas con perspectivas diferentes, introduciendo elementos diferentes, y como ustedes han visto, aquí hemos visto la reacción de los distintos sectores. Algunas son esperables, otras son todavía desconocidas, pero estamos claros que este será un tema del que se hablará hasta el final del mandato y puede ser un factor decisivo no solo en las elecciones primarias, sino en las generales. Gracias, Oscar. Saludos hasta el lugar donde te encuentres. Saludos. Un abrazo. Muchas gracias, y a ustedes gracias por su atención, gracias por dar seguimiento al programa. Esto fue Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Calix Martínez. Siga disfrutando de la programación de ICN, una nueva conciencia.